Hola a todos, en el video de hoy les hablaré un poco sobre los circuitos y las leyes de Kirchhoff. Recordemos que un conductor es un material que posee una cierta cantidad de cargas que se pueden mover libremente. Para mantener una corriente estacionaria en un conductor, necesitamos de un suministro de energía eléctrica. Al dispositivo que realiza esta función se le llama fuente de fuerza electromotriz. Se le conoce como FEM por la abreviación y se simboliza mediante esta letra. Ejemplos de FEM son las baterías que convierten energía química en energía eléctrica o los generadores que convierten energía mecánica en energía eléctrica. Tengamos en cuenta que la corriente la consideramos como el movimiento de cargas positivas. La fuente traslada por su interior estas cargas positivas de un punto de bajo potencial, la terminal negativa, a otro de alto potencial, la terminal positiva. Después, las cargas se desplazan por el circuito, disipando energía y, pasado determinado tiempo, llegan a la terminal negativa, donde la FEM las levanta a la terminal positiva, reanudando el ciclo. Una fuente FEM realiza trabajo sobre la carga que pasa a su través, elevando la energía potencial de la carga. El trabajo por unidad de carga es la fuerza, es decir, esta relación de aquí. La diferencia de potencial entre las terminales de una batería ideal es igual en valor absoluto a la FEM de la batería. El circuito más simple se compone de una fuente de fuerza electromotriz y un dispositivo de circuito por el que haremos pasar corriente. Para una primera revisión, hagamos que este dispositivo sea un resistor. La notación simbólica de un resistor es esta de aquí. El método más usado para analizar circuitos es considerando las diferencias de potencial entre cada uno de los elementos. Para esto, lo primero que se hace es suponer la dirección de la corriente. En caso de equivocarnos, lo único que pasará es que obtendremos una corriente negativa. Así sabremos que en realidad circulaba en la otra dirección. En el circuito ejemplo, suponemos que las cargas positivas van de la terminal positiva a la terminal negativa, de forma que el punto A tiene un potencial mayor que el punto B, y a modo que podemos decir que se ha sufrido una caída de potencial. El análisis considerando diferencias de potencial se expresa de la siguiente forma. La suma algebraica de las diferencias de potencial alrededor de una malla completa de un circuito ha de ser 0. En nuestro circuito, si iniciamos en el punto A y luego pasamos por el resistor, sufrimos una caída de potencial igual a IR. Nos seguimos moviendo por el circuito y llegamos a la batería. Aquí sabemos que hay un aumento de potencial igual a la FEM de la batería. Seguimos moviéndonos y llegamos al final al punto A. Solo tuvimos dos diferencias de potencial, la caída en el resistor y el aumento en la FEM, de modo que la suma, es decir, E menos IR, da 0. Tengan en consideración que el menos que acompaña al IR es porque sufrimos una caída de potencial. De esta forma podemos deducir que el valor de la corriente que circula es simplemente E entre R. Si queremos, por ejemplo, calcular la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, se parte de un punto, se recorre el circuito hasta el otro y se efectúa la suma algebraica de los cambios de potencial que se observan. Así, por ejemplo, si queremos conocer la diferencia de potencial entre los puntos A y B del circuito que acabamos de ver, empezamos con el punto A, donde el potencial es BA. Nos desplazamos en sentido de la corriente y al pasar por el resistor tenemos la caída de potencial igual a IR.
y finalmente llegamos al punto B, que se encuentra un potencial B sub B. Entonces tenemos esto de aquí, tenemos un potencial BA en A, luego sufrimos una caída y esto debe ser igual al potencial en B, de modo que la diferencia de potencial es esta. Un detalle importante es que las caídas de potencial son así, es decir, caídas, solo si recorremos el circuito en el mismo sentido que circula la corriente. Así, si empezamos en el punto B a un potencial V sub B, nos movemos a través de la resistencia con un cambio de potencial IR y llegamos al punto A con un potencial BA, se sigue que aquí tenemos el signo más porque nos estamos moviendo en sentido contrario al de la corriente. Y pues vemos que la diferencia de potencial es la misma que habíamos obtenido, así que estamos haciendo las cosas bien. Hasta ahora hemos hablado de las baterías ideales. Las baterías reales presentan una resistencia interna que trae como consecuencia aminorar el voltaje terminal de la batería y limitar la corriente que puede fluir por el circuito. A una batería real la podemos ver como una FEM ideal y una resistencia R minúscula. Así. Esta es nuestra FEM ideal y está acoplada a una resistencia pequeña. Bueno, hagamos ahora el estudio de las caídas y subidas de potencial. La corriente circula de la terminal positiva a la negativa en sentido horario. Primero nos encontramos con una subida de potencial al pasar de la terminal negativa a la positiva de la batería. Sigue una disminución debido a la resistencia R minúscula de la batería real y si nos seguimos moviendo queda otra caída de potencial ahora en esta resistencia. La suma nos da entonces, tenemos la FEM, que es una subida, aquí una caída y acá otra caída, y eso debe ser igual a 0, de donde el valor de la corriente que circula es entonces este de aquí. Vemos que la resistencia interna reduce la magnitud de la corriente. Si ahora queremos calcular la diferencia de potencial entre las terminales de la batería real, es decir, entre los puntos A y B, notamos que es este de aquí, es el mismo análisis que habíamos hecho antes. Partimos de aquí, tenemos una subida, tenemos una bajada y esto debe ser igual al potencial aquí. Entonces tenemos que la diferencia es E menos IR. Y si sustituimos la expresión recién encontrada para la corriente, vemos que la diferencia es esta expresión. Notamos que pues no es una constante, sino que depende del valor de la resistencia R mayúscula, de modo que si la disminuimos, esta de aquí, para aumentar la corriente que circula por el circuito, o sea, si la disminuimos aquí, pues aumenta el valor de la corriente, tenemos como consecuencia que la diferencia de potencial entre las terminales de la batería real disminuye. Entonces, por ejemplo, en una batería de 1.5 volts solo existe esta diferencia de potencial cuando no fluye corriente por ella. En cuanto se conecta a un dispositivo, pues disminuye. Ahora analicemos las resistencias en serie y en paralelo. Recordemos que dos o más elementos de un circuito se dicen están conectados en paralelo si la diferencia de potencial en ellos es la misma y el flujo de carga se comparte entre ellos.
En la figura se muestra un circuito de dos resistencias que están conectadas en paralelo entre sí y están conectadas a una FEM que mantiene una diferencia de potencial delta V. Entonces, veamos aquí la corriente que va de la terminal positiva a la negativa. En este punto se va a separar en dos, que es lo que comentamos de que la carga se divide, pero ambas están, digamos, en este cablecito a un potencial BA de este lado y ambas están en un potencial BB de este lado. Entonces se encuentran conectadas efectivamente en paralelo. Sabemos que la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia R1 es I1R1, que es la corriente que está pasando por la resistencia 1, y de manera análoga para la resistencia 2. Pero, como se encuentran conectadas en paralelo, sabemos que las diferencias son iguales a la proporcionada por la FEM. Es decir, que pues delta V1 es igual a delta V2 igual a delta V, que es la que nos proporciona la FEM. De donde se sigue que al sustituir aquí por delta V, se sigue que las corrientes que pasan por cada resistencia son delta V entre R1 y delta V entre R2. Podemos ver que la corriente total I se separa en estas dos, de modo que I1 más I2 tiene que dar la corriente total. Si quisiéramos sustituir a las dos resistencias en paralelo por un equivalente, se tiene que cumplir que la misma corriente I pase por esta nueva resistencia, es decir, que la corriente es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia que va a sustituir a estas dos. Si sustituimos las expresiones para cada corriente en la ecuación que dice que la corriente total es la suma de las corrientes 1 y 2, llegamos a que aquí nada más estamos sustituyendo, ¿no? La corriente total debe ser esto y 1 y 2 encontramos que eran esto de aquí. Entonces llegamos a esta expresión y simplificando se sigue que la resistencia equivalente para nuestro arreglo de 2 cumple esta relación. De manera general, para un arreglo de n resistencias en paralelo se cumple esta relación. Muy bien. Ahora, en la figura se muestra un arreglo de dos resistencias conectadas en serie. Dos o más elementos de un circuito están en serie si la misma corriente pasa por ellos y se cumple que la diferencia de potencial es la suma de las que hay en cada elemento. Aquí vemos que pues, esta misma corriente no le pasa nada, pasa por ambos elementos y además nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí está un potencial BA, al pasar por R1 sufre una caída, de modo que aquí tenemos un potencial distinto y además aquí sufre otra caída, entonces aquí tenemos otro potencial distinto, que es lo que se necesita para decir que los elementos de un dispositivo están conectados en serie. Bueno, entonces la caída de potencial en cada resistencia está dada por esto. Nótese que por ser un arreglo en serie la corriente es la misma. Como establecimos, la suma de estas diferencias de potencial tiene que ser igual a la diferencia de potencial proporcionada por la batería, es decir, esto. Y si la quisiéramos sustituir por un equivalente, esta tendría que tener la misma diferencia de potencial. Entonces, si ahora sustituimos el potencial total por la suma de potenciales en las expresiones de corriente y resistencia, llegamos a esta relación de aquí. Y simplificando, tenemos que para un arreglo de dos resistencias en serie, la resistencia equivalente es la suma de ambas resistencias
y generalizando para n resistencias en serie se cumple que la resistencia equivalente es la suma de las n resistencias. Veamos un ejemplo. Nos dan este circuito y lo que nos piden es determinar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Antes de hacer cálculos, veamos cuál es el panorama. Primero tenemos que la corriente sale del punto A y al llegar a este punto se divide en dos. Una corriente que pasa por la parte de arriba y una que pasa por la parte de abajo. Entonces vemos que si encontramos la resistencia equivalente para las 3 de abajo, notamos que la de 24 ohms de arriba y la que encontremos abajo se encuentran en paralelo al estar a la misma diferencia de potencial, porque aquí están en VA y acá en VB. Y de ahí ya podríamos encontrar la resistencia equivalente total. Entonces primero tenemos que reducir este arreglo. Y también notamos que la de 4 ohms y la de 12 ohms están en paralelo a su vez. ¿Por qué? Pues aquí tenemos una diferencia de potencial, digamos B sub X, y acá tenemos una diferencia de potencial B sub Y, y ambos se encuentran, digamos, aquí esta parte de la resistencia y esta parte de la resistencia se encuentran a B sub X, y esta parte de la resistencia y esta parte de la resistencia se encuentran a B sub Y, y además la corriente que está pasando por aquí se divide en dos, una parte pasa por arriba y otra pasa por abajo, cumpliendo lo que se necesita para decir que están en paralelo. Bueno, entonces tenemos que encontrar la resistencia equivalente de estas dos, y al estar en paralelo se sigue que tenemos que usar la expresión para la relación de resistencias en paralelo, que es esta de aquí, de modo que la resistencia equivalente de la de 4 ohms y 12 ohms es de 3 ohms. El circuito ahora queda como esto de aquí. Podemos ver que la resistencia de 5 ohms y de 3 ohms están en serie, pues por ellas pasa la misma corriente y sus diferencias de potencial son distintas. De modo que la resistencia equivalente entre ellas está dada por simplemente la suma, es decir, una de 8 ohms. Entonces el circuito se reduce a este de aquí, que es la asociación en paralelo que habíamos mencionado al principio, y entonces la resistencia equivalente de estas dos está determinada por esta relación, que resulta ser de 6 ohms. De modo que la resistencia equivalente del conjunto inicial de 4 resistencias es una de 6 ohms. Muy bien. Finalmente, en el análisis de circuitos existen dos reglas importantes conocidas como reglas de Kirchhoff, que son: 1. La suma algebraica de las variaciones de potencial a lo largo de cualquier bucle o malla del circuito debe ser igual a 0. Es decir, por ejemplo, este circuito externo se considera una malla, también este de aquí es una malla y el del lado derecho, este de aquí, es una malla. Esta regla se deriva del hecho de que el potencial y el campo eléctrico están relacionados de esta manera, como ya sabíamos, y del hecho que el campo eléctrico es conservativo, es decir, que sobre una curva cerrada se cumple que E.dr es igual a 0, de donde se sigue que la suma de variaciones de potencial en un circuito cerrado debe ser igual a 0. La segunda regla dice que en un punto o nudo de ramificación de un circuito en donde puede dividirse la corriente, la suma de las corrientes que entran en el nudo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. Por ejemplo, aquí tenemos una corriente I que se va a dividir en dos, una corriente I1 y E I2.
Y esta se deriva del principio de conservación de carga. Como la corriente son cargas en movimiento y estas no se crean ni se destruyen, se sigue que pues la corriente original tiene que ser igual a la suma de las corrientes en las que se dividió. Veamos una aplicación. Ahora veamos un ejemplo donde apliquemos las leyes de Kirchhoff. Nos dan este circuito y lo que nos piden es determinar el valor de la corriente que pasa por cada parte del circuito, es decir, determinar los valores de I1 e I2. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la regla de los nudos al punto B, pues aquí es donde se divide I en 2, la corriente I1 e I2, entonces sabemos que I es la suma de estas. Luego vamos a aplicar la regla de las mallas al circuito exterior, empezando por el punto B. Nos vamos moviendo en esta dirección y aquí tenemos una caída de potencial igual a los menos, por ser caída, 2 ohms por el valor de la corriente que pasa por esta resistencia, que es I2. Nos seguimos moviendo y como vamos a pasar aquí en esta FEM de la terminal positiva a la terminal negativa, pues estamos sufriendo una caída de potencial, por eso el menos, y es de 5 volts. Nos seguimos moviendo y aquí tenemos otra caída de potencial que es igual al valor de la resistencia por la corriente que circula por esta, que en este caso ya es I, porque aquí en este punto se reúnen I1 e I2. Entonces la caída de potencial es menos 3 ohms por la suma de esas dos corrientes. Nos seguimos moviendo y aquí tenemos una subida de potencial, pues estamos pasando de la terminal negativa a la terminal positiva y pues es de 12 volts y terminamos el circuito llegando a B nuevamente, por lo que igualamos a 0. Simplificando tenemos esta ecuación y lo que hacemos es dividir entre un ohm para tener todo en términos de corriente. Ahora vamos a aplicar la regla de las mallas a la malla de la derecha, es decir, a este pedacito de aquí. Empezando otra vez desde el punto B, tenemos una caída de potencial igual a 2 ohms por I2 menos otra caída de potencial de 5 volts, por eso menos 5 volts. Y aquí tenemos que tener algo muy en cuenta, que ya se los había mencionado antes, es que como nos estamos moviendo en sentido contrario a la corriente que pasa por esta resistencia, ya no vamos a tener el menos, sino un más, y pues va a ser el cambio de potencial de 4 ohms por la corriente que circula aquí, que en este caso es I1, y llegamos finalmente al punto B, de manera que ya podemos igualar a 0. Dividimos otra vez entre un ohm para tener todo en términos de corriente. Y de esta forma ya obtuvimos 3 ecuaciones para 3 incógnitas y pues solo queda resolver. Los resultados son estos. La corriente I1 es de 1.5 amperes, la corriente I2 es de 0.5 amperes y naturalmente la corriente original es la suma, que son 2 amperes. Bueno, esto sería todo de mi parte. Si tienen dudas pueden escribirme con confianza y nos estamos oyendo en otro video. Saludos y hasta la próxima.